Muchas bendiciones. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el tema herencias generacionales. Vamos a estar hablando de la unción profética de Daniel. Vamos a estar en el libro de Daniel 9:2. La palabra de Dios dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén. Está hablando Daniel 9:2. Está diciendo que en el año primero de su reinado, él pudo ver los libros. Él pudo ver los libros. O sea, él pudo ver el plan que venía en contra del pueblo de Jerusalén. La desolación que venía. Entonces, Daniel fue puesto en medio de los cautivos porque Daniel cargaba una unción profética de desactivación. Daniel cargaba una unción profética. El pueblo iba a ser llevado cautivo y venía una gran desolación para este pueblo de Jerusalén, pero Dios ya se había provisto de un profeta con una unción de desactivación. Daniel fue el profeta que desactivó el plan que había en contra de Jerusalén en ese tiempo, porque él fue puesto en medio de ellos. Podemos decir, Daniel fue un cautivo más, porque fue puesto con ellos, fue puesto en medio de toda la gente común, pero había un plan estratégico de Dios ahí, ¿verdad? Podemos ver que Dios algunas veces nos pone a nosotros en algunos lugares, en medio de todos, en medio de lo común, pero es que Dios siempre tiene algo secreto, Dios siempre tiene un plan estratégico. Podemos ver que había una gran desolación en Jerusalén, podemos ver que estaban siendo llevados cautivos, podemos ver que no había esperanza alguna, pero Dios se había provisto de Daniel para ponerlo en medio de los cautivos de Jerusalén, para que él fuera aquel que desactivaba aquel plan que se suponía que iba a terminar con el pueblo de Jerusalén. Entonces, Daniel fue puesto en medio de ellos, ¿verdad? Entonces podemos ver que desde aquellos tiempos antiguos Dios buscaba una solución en medio de todo lo que estaba perdido. Entonces, ¿por qué hablamos de este tema? ¿Por qué hablamos de la unción profética de Daniel? Porque para este tiempo nosotros podemos ser como ese Daniel que desactiva los tiempos, porque Daniel dice: yo pude ver en los libros lo que venía. Entonces podemos decir que nosotros podemos tener la unción profética de Daniel. Podemos ver la manera que Dios revela los tiempos y podemos desactivar los tiempos, esos tiempos que el enemigo ha planeado para mal para nosotros. Esto fue lo que pasó con Daniel, que el enemigo tenía un plan estratégico. Él venía con un plan para destrucción, pero lo que él no sabía, que Daniel había desactivado ya ese plan de destrucción, porque cuando nosotros como hijos de Dios nos conectamos con Dios y Dios nos comparte la revelación a través de su Espíritu Santo, entonces Él nos revela los tiempos, Él nos revela lo que viene. Entonces nosotros desactivamos el plan estratégico del enemigo antes de que acontezca. Entonces esto fue lo que hizo Daniel: desactivar el plan en contra de Jerusalén antes de que el enemigo lo llevara a cabo. ¿Por qué? Porque él tenía una intimidad, una comunión con Dios. Entonces por eso es que yo le digo unción profética de Daniel. ¿Por qué? Porque podemos tenerla, porque podemos discernir los tiempos, porque podemos desactivar el plan del enemigo antes de que acontezca, porque podemos ser agentes de desactivación de los ataques y de las cosas que planea el enemigo en nuestra contra. Pero hoy en día nosotros estamos como acostumbrados a que el enemigo ataque y nosotros recibimos y resistimos. Estamos resistiendo a él, estamos resistiendo a todos los ataques, pero no estamos desactivando. O sea, el enemigo golpea fuerte y golpea fuerte, las situaciones adversas golpean fuerte, y podemos ver que nosotros en medio de toda la tribulación, en medio de todas las angustias, en medio de todos los problemas, nosotros vamos adelante, nosotros sobrevivimos, nosotros no nos quedamos, y eso está bien y eso está perfecto, que nosotros no nos quedemos, que nosotros sigamos adelante. El asunto viene a ser que hay una unción mayor. El asunto viene a ser que hay algo mayor que nosotros tenemos que experimentar, y es la unción profética que tenía Daniel. Es la unción de la revelación de los tiempos. Es la unción que discierne lo que viene y desactiva el plan. Entonces eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces yo le puse este tema, yo lo llamé herencias generacionales. ¿Por qué? Porque nosotros venimos impartidos de cosas
de maldiciones generacionales. Desde muchos tiempos atrás nosotros ya nacimos con una maldición generacional. Entonces nosotros venimos impartidos de un plan que Satanás simplemente, el enemigo simplemente está esperando que lleguemos a la vida, que lleguemos a un punto de nuestra vida y Él nos va a activar el plan que trae. Desde que nosotros nacimos, Él nos pone un plan, Él nos lleva a cabo un plan. Entonces Él nos activa un plan, Él nos activa las maldiciones generacionales a nosotros. Entonces nosotros podemos ser ese Daniel que antes que el enemigo lleve a cabo el plan de destrucción en contra de nosotros, nosotros desactivamos el plan. ¿Cómo desactivamos el plan? Liberando las maldiciones generacionales en nuestra familia, liberando las maldiciones generacionales en nuestros hijos, liberando las maldiciones generacionales en nuestra comunidad, liberando maldiciones generacionales en todo lo que es nuestra generación venidera y nuestra generación que ya está. Podemos liberar maldiciones generacionales. ¿Cómo las liberamos? Podemos limpiar nuestros apellidos, podemos desligar nuestra vida de las generaciones pasadas, podemos cancelar, podemos quitar toda conexión con la generación pasada y podemos cortar a partir de nuestra generación, podemos empezar de nuevo. Esto es como cuando nosotros tenemos un territorio, es como cuando nosotros preparamos un estanque, es como cuando nosotros preparamos algo para sembrar una palabra. Nosotros no podemos sembrar una palabra en un terreno que no ha sido libre de maldiciones generacionales, porque la palabra no va a dar fruto. La palabra, algunas veces muchos decimos, Dios nos dio una promesa, muchos decimos, Dios me habló, nos dio una palabra profética, nos dijo muchas cosas, muchas promesas, y la palabra de Dios no miente, y la palabra de Dios se cumple, y dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta de lo que escribió. Simplemente es que nosotros no alcanzamos las promesas de Dios, no alcanzamos esas cosas que Dios ha prometido en su palabra, porque no hemos sido libres de maldiciones generacionales. Y cuando nosotros no hemos sido libres de maldiciones generacionales, entonces cada palabra que es enviada a nosotros no hace efecto. La palabra está. Porque una oración o una profecía es algo como en reserva que está ahí. Es algo como en reserva que lleva tu nombre. Eso nadie lo puede detener, eso nadie lo puede cambiar, eso no se detiene, eso se va a cumplir. Solo que algunas veces las cosas no se cumplen no porque no es el tiempo, tal vez no es porque no es el momento, sino porque está ahí detenida mientras se alista el terreno para lo cual fue enviada. Dice la palabra de Dios que la palabra que es enviada cumplirá el propósito por lo cual fue dicha. Entonces podemos decir nosotros que si una palabra no se ha cumplido en nosotros es por alguna razón, puede ser porque no es el tiempo, puede ser porque no es la voluntad de Dios y puede ser porque está en reserva, porque las maldiciones generacionales no nos dejan que la palabra caiga a nuestra tierra y dé fruto al 100%. Entonces asegurémonos que nosotros seamos libres de maldiciones generacionales para que la palabra haga efecto en nosotros. Mucha palabra nos han dicho, muchas promesas ahí en reserva, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque no hemos sido libres de maldiciones generacionales. Desactivemos las maldiciones generacionales. Seamos como Daniel, carguemos esa unción profética de desactivación de los tiempos. Desliguemos nuestra vida de las generaciones pasadas, de las maldiciones generacionales, y solo así la palabra de Dios va a hacer efecto. Una vez que nosotros hemos sido libres de maldiciones generacionales, nosotros vamos a recibir cada palabra de Dios que está escrita. La palabra de Dios está escrita y la palabra de Dios se cumple, y la palabra de Dios va a hacer efecto en nosotros cuando seamos libres de maldiciones generacionales. En el momento que seamos libres de maldiciones generacionales, la palabra comienza a hacer efecto. ¿Por qué? Porque no hay un terreno ocupado, porque nosotros lanzamos una palabra, pero la tierra no está limpia, la tierra no está lista, la tierra está ocupada, la tierra tiene dueño. El asunto es que nosotros, cuando nacemos, nosotros venimos con diferente dueño. Hasta que aceptamos a Jesucristo es que Él viene a tomar posesión de nuestro territorio y de nuestra tierra. Cuando aceptamos a Jesucristo, nosotros cambiamos de dueño.
Y cuando cambiamos de dueño, el dueño comienza a tomar posesión del territorio, desactivándonos las maldiciones generacionales, quitándonos todo lo que traemos impartido de la generación pasada. Pero mientras nosotros, algunas veces es que ya cambiamos de dueño, el dueño de nosotros es Jesucristo, pero el terreno aún, la tierra aún está con todo lo anterior, con todo lo del pasado. Entonces necesitamos limpiar el terreno, necesitamos sacar todo lo del terreno, todo lo que nosotros nos fue sembrado, las maldiciones generacionales. ¿Cuáles son las maldiciones generacionales? Todas las cosas que acontecen, lo que hizo la generación antes de mis padres, antes de mis abuelos, antes de mis bisabuelos, todas esas prácticas que no son gratas delante de Dios, nosotros las venimos arrastrando, aunque nosotros no somos culpables de arrastrar esas cosas, pero dice que esas maldiciones afectan hasta la cuarta, quinta generación. Por lo tanto, si nosotros somos parte de esa generación, nosotros vamos a arrastrar, por ejemplo, si la generación pasada traía pobreza, ruina, traía miseria, entonces esa generación viene a impartirnos a nosotros toda esa maldición. Si la generación pasada traía alcoholismo, drogas, traía espíritus, tantos espíritus que hay hoy en día, entre espíritus de avaricia, espíritus de lujuria, espíritus de orgullo, espíritus de soberbia, tantas cosas que hay. Entonces nosotros necesitamos cortar, porque esa impartición de la generación pasada nos está afectando ahora. ¿Por qué? Porque una pregunta que nos hacemos siempre, la palabra de Dios dice la palabra de Dios, todo lo que toque en tus manos será prosperado. Entonces nosotros, qué bonito repetir la palabra y qué bonito decirla, qué bonito creerla y qué bonito que nos den esa profecía. Todo lo que toque en tus manos será prosperado. Es muy bonita esa palabra. Pero la pregunta es, ¿y por qué no prospera lo que toca mis manos? ¿Y por qué no acontece lo que dice la palabra? ¿Por qué? Porque aún no hemos sido libres de maldiciones generacionales. Cuando hemos sido libres de maldiciones generacionales, toda la palabra está a partir de cuando usted sea libre de maldiciones generacionales. Mientras nosotros no seamos libres de maldiciones generacionales, ya nos pueden dar todas las profecías, ya nos pueden dar todas las oraciones, ya nos pueden dar todas las palabras proféticas y no se van a cumplir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los terrenos están todavía con la maldición generacional de las generaciones pasadas. Necesitamos nosotros de verdad ser nuevas criaturas en Cristo. La palabra de Dios dice, nuevas criaturas son y las cosas viejas pasaron, pero se necesitan agentes de desactivación. Es cierto que Jesucristo viene a tomar posesión de nosotros, es cierto que somos nuevas criaturas en Cristo, es cierto que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Él es nuestro dueño, Él es nuestro hacedor, Él es el que gobierna nuestra vida, pero necesitamos agentes de desactivación. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Él nos da derecho para desactivar nuestra tierra de la maldición generacional. O sea, Jesucristo vino a darnos poder, pero quien tiene que hacer las cosas somos nosotros. Nosotros tenemos que ser agentes de desactivación en nuestra vida primero para alcanzar todas las promesas del reino de Dios y después ser agentes de desactivación y que nos pongan en medio de las familias para desactivar las maldiciones generacionales. Por ejemplo, Daniel fue puesto en medio de los babilónicos, en medio de los cautivos, porque él era un agente de desactivación de los planes del enemigo. Tú y yo fuimos puestos en esta familia donde estamos, en este lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque somos agentes de desactivación, porque nosotros fuimos libres de maldiciones generacionales y entonces nosotros podemos desactivarle las maldiciones generacionales a las familias. Esa familia donde nosotros estamos, esa familia que nos ha tocado, nosotros somos ese Daniel que Dios puso ahí. ¿Para qué? Para desactivar los planes del enemigo dentro de nuestra familia. Seamos agentes de desactivación. Liberemos las maldiciones generacionales para poder alcanzar las bendiciones futuras, para que nuestra generación vea cosas mayores. Por ejemplo, como dice el profeta Joel, los jóvenes verán sueños, los jóvenes verán visiones. Entonces, podemos decir nosotros que en medio de todas las cosas,
nosotros algunas veces estamos orando mucho, estamos ayunando mucho, estamos haciendo muchas cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder alcanzar. Y todos vamos caminando queriendo alcanzar algo que Dios nos prometió. Pero no sigas avanzando. Para de orar por un momento. Para de ayunar por un momento. Para de estar haciendo cosas para Dios por un momento. Detente y empieza a liberar las maldiciones generacionales. Lo primerito que nosotros debemos hacer antes de querer alcanzar algo que Dios nos prometió es ser libres de maldiciones generacionales. Porque si no somos libres de maldiciones generacionales, las palabras van a estar ahí, pero no van a hacer efecto. Va a ser una palabra más en nuestra vida. Cuando los territorios están listos y entra una palabra profética, eso es como algo en reserva para ti, que va a llegar un tiempo que va a cobrar vida y se va a cumplir lo que Dios dijo. Pero no vamos a alcanzar ninguna promesa escrita si no somos libres de maldiciones generacionales. El secreto para que se cumplan la palabra profética en nuestra vida es ser libre de maldiciones generacionales. Es por eso que esto se llama herencias generacionales. Y la pregunta es, ¿qué heredamos nosotros de nuestros padres? ¿Qué heredamos? Porque cuando nuestros padres mueren, cuando nuestros familiares ya no están, lo primero que nosotros queremos heredar es sus posesiones materiales. Pero también yo te diré algo, que esa persona que muere, esa persona que murieron, que son nuestros padres y nuestros antepasados, esas personas no solo te van a heredar cosas materiales, esas personas también te van a dar herencia generacional. Pero ¿cuál herencia generacional traen ellos? Eso te va a heredar. Entonces hay que poner atención qué estamos heredando nosotros. Hay que poner atención qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Hay que poner atención qué le vamos a dejar a la futura generación. ¿Cuál va a ser mi herencia generacional para mis hijos? ¿Cuál va a ser? Si yo no fui libre de maldiciones generacionales, el día que yo muera, yo le voy a dejar una herencia generacional de maldición a mis hijos. Hay que ser libre de maldiciones generacionales. Detengámonos un poquito y preguntémonos, ¿ya fui libre de maldiciones generacionales? Y si usted no ha sido libre de maldiciones generacionales, comience a liberar de la generación pasada. ¿Por qué? Porque entonces la palabra gravita en nosotros, la palabra está en nosotros, la palabra está ahí, pero la palabra no tiene espacio. ¿Por qué? Porque los territorios están ocupados con la generación pasada. Liberemos la generación pasada y sembremos la palabra y esto va a dar fruto al 100%. Entonces vamos a poseer esas herencias y vamos a ser herederos del reino de los cielos, como dice la palabra, pero detengámonos a ver. Porque algunas palabras no se cumplen, no es porque Dios no está de acuerdo, no es porque no es el tiempo, no es porque no es el momento, es porque no hemos sido libres de maldiciones generacionales y la palabra no tiene espacio para cumplimiento. Entonces, hagámonos esa pregunta siempre. ¿Ya fuimos libres de maldiciones generacionales? Estamos orando tanto por las cosas, estamos orando, estamos rasgando de verdad nuestro corazón delante de Dios. Y las cosas no se cumplen, no es porque tú no calificas para lo que estás pidiendo, no, de ninguna manera puede ser así. Simplemente son cosas que hay que desactivar de la generación pasada, porque nosotros necesitamos, lo primero que hay que hacer es desactivar la generación pasada en nuestra vida, para que la nueva vida en Cristo haga efecto a nosotros y a nuestra futura generación. Muchas bendiciones, es un placer estar con ustedes una vez más.